Saltamos a 1950, Guerra de Corea, y aquí vamos a entrar en un nuevo escenario, ¿vale? Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, estamos ya en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, entonces Corea del Norte ataca Corea del Sur, y en cuanto el primer coreano del norte comunista cruza el paralelo 38, se lía parda, porque según la teoría del dominó tenían mucho miedo, de hecho tenían verdadero pánico, los estadounidenses y el resto del mundo capitalista, a que los países fuesen cayendo en el comunismo como fichas de dominó. Aparte de eso, MacArthur estaba bastante emperrado en ir a Corea. De hecho, la historiadora Diana Uribe lo califica de poco menos que de psicópata. Bueno, no era un tío muy normal, la verdad, hay que decirlo. En fin, en este caso podemos decir que Estados Unidos entró en la Guerra de Corea para defender a su aliado, digamos, capitalista, en oposición a el norte de Corea comunista. ¿Justifica? Pues no lo sé. ¿Qué se le perdió a Estados Unidos en Corea o como veremos después en Vietnam? Pues lo mismo que la Unión Soviética en Afganistán. Estamos hablando de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se daban de hostias en lomos ajenos. Bien, vamos ahora a 1957, Guerra de Vietnam, el famoso incidente del Golfo de Tonkin, según el cual hubo dos enfrentamientos. Bueno, esto también habría que analizarlo un poquito, y aquí además tenemos una documentación muy interesante. Bien, sí es cierto que el barco Maddox de las Fuerzas Armadas norteamericanas intercambió fuego con tres torpederos vietnamitas. El resultado fueron 4 marineros vietnamitas muertos y ninguna baja por parte de los Estados Unidos. El día 2 de agosto de 1957. Pero ese no fue el detonante de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam se inició porque supuestamente el 4 de agosto volvió a haber otro enfrentamiento. Bueno, después se supo, el New York Times en 1971 publicó una documentación que aquí podéis ver, según la cual, ahí en el recuadrito en rojo, ellos lo achacan a errores de cálculo. Bueno, el resultado es el siguiente, vamos a ver. El Maddox estaba a 500 millas náuticas del Golfo de Tonkin. Os recuerdo que una milla terrestre son unos aproximadamente 1600 metros, una milla náutica son 1800 metros. Estaba a tomar viento del Golfo de Tonkin cuando se supone que se enfrentó a los vietnamitas. Muy creíble no resulta, pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de ese escenario de la Guerra Fría en la que cualquier excusa era buena para repartir leña al comunista. Y por el lado comunista lo mismo, no vayáis a pensar. Ya sabéis que yo no soy ni antiamericano, ni antirruso, ni anti nada. Gracias a mi trabajo he podido viajar mucho, he hecho amigos en todos lados y tengo muy claro lo que es la gente, lo que es un gobierno, lo que es un estado y lo que son las cloacas de los estados. ¿Ok? No quiero andar luego, como ya dije en su momento, dando explicaciones cuando ya lo estoy dejando clarito de antemano. Bueno, hemos visto la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y vamos al año 2001, el 11S. Pues sin comentarios, ¿no? Sin comentarios. Que una torre caiga como cayó la primera, vale. Desafía la física. Pero vale. Que 2 torres caigan de la misma forma, ya mosquea un poquito más. En mi familia nos hemos dedicado a soldar, sabemos cómo se funde el metal,
Yo concretamente he jugado con Termita, porque fui artillero, así que os puedo explicar cómo va el tema. Y realmente hay muchas cosas muy raras. También habría que recordar que el NORAD, que es el Sistema de Defensa Estratégico Aéreo norteamericano, estaba de maniobras, estaba de ejercicios durante esos días, y uno de los supuestos era precisamente un ataque a las Torres Gemelas, y hay grabaciones de radio en las que los pilotos no saben si es una alarma real o un ejercicio. Pero no voy a entrar ahora en el tema del 11S porque sería alargar mucho todo esto. Cada uno tendrá su idea, cada uno tendrá su opinión, y quien quiera que se informe. Bueno, pues como habéis visto, os he explicado esos 6 casus belli por los que Estados Unidos entró en guerra. El último, pues en la guerra de Irak, en 2001. Por cierto, hablando de la guerra de Irak, deberíais saber, por si no lo sabéis, que Al Qaeda, antes de ser calificado como grupo terrorista por Estados Unidos, el nombre Al Qaeda realmente es una base de datos que tenía Estados Unidos de aliados suyos contra los soviéticos, precisamente en Afganistán, ¿vale? Los luego llamados talibanes, entonces mujahidines, que combatieron a los rusos en Afganistán, son los mismos a los que luego atacó Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos armó a Irak, y cuando Saddam Hussein, su perro de presa, se giró y mordió la mano de Estados Unidos, le cayó encima la del pulpo. Que lo sepamos. Las cosas no son blancas ni negras, son de un gris a veces bastante empastado, y es muy difícil extraer lo que es la verdad y lo que es la propaganda. Bueno, como podéis ver, os he explicado el quién, cuándo, el qué y el cómo, pero no el por qué. Eso sería adentrarnos mucho en la madriguera del conejo, y es algo que haremos más adelante. Más adelante intentaremos llegar a quién está por encima de estados, de multinacionales, de corporaciones, qué hace y para qué. Pero de momento, por hoy lo dejaremos aquí. Y para el siguiente vídeo os voy a preparar algo un poquito más ligero, pero que espero que os haga reventar la cabeza por 4 sitios, porque a mí por lo menos, me volvió muy loco. Un tema muy interesante, muy divertido y que abre muchas incógnitas. Hasta entonces, y como siempre, cuidaos mucho, besitos a todos y que os vaya muy bien. Chao.